Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Gracias también a quienes nos ven en Periscope. Gracias a BPI por retransmitirnos eventualmente en vivo. Y muchísimas gracias a quienes todos los días, todas las semanas, todos los meses, durante todo el año, nos ven en diferido a través de nuestro canal en YouTube, que es Radio Caracas Radio o RCR 750. Así nos busca usted en YouTube y puede vernos, bueno, de hecho no solamente ahí, así nos va, puede ver todos los programas de la estación en diferido. Arrancamos una nueva semana hoy, lunes 25 de mayo del año 20, con las siguientes declaraciones. Ya vamos a tener a Daniel, estamos conectando con él, de Rafael Ramírez. Escuchen ustedes nada más y saquen sus conclusiones. Están trayendo combustible, van a traer unos barcos, van a poder aliviar la situación para sus vehículos porque han dicho que no es para la gente y van a privatizar el sector. Van a imponerle a un país que cobra $2 mensuales un precio internacional, como si es que ganasen 1.200 euros como ocurre en Europa. Eso es injusto. Y cierra Rafael Ramírez. Ahora hay una situación de tensión con los americanos. No estoy de acuerdo con los bloqueos, pero hemos podido tener tremendos hierros de refinación y no han sido capaces de ponerlos a operar. Bueno, de hecho, hay uno final que es aún más contundente. Destruyeron la industria y no tienen capacidad de abastecer combustible a la población. Van a privatizar el sector y van a imponer, bueno, esto es lo mismo del precio internacional y todo lo demás. Uno lee a este caballero y uno diría, bueno, no le falta razón, como decimos por acá en estos lados del mundo. Pero hay gente a la que sencillamente hay que quitarle el bolígrafo, hay que quitarle el teléfono, hay que quitarle la computadora cuando de opinión emitida se trata. ¿Cómo es posible que este ladrón de 4 suelas, de 10, porque si le ponemos una por año, de las que tuvo en PDVSA, tuvo por lo menos 10 suelas, 10 pares de zapatos, serían 20 suelas, que es Rafael Ramírez, hable de la situación de PDVSA y de la situación de los derivados del petróleo y de la situación petrolera venezolana como si está hablando en abstracto, es decir, como si él está opinando de la crisis económica china, o de si él está opinando, por ejemplo, del problema cultural del Islam, o si él está opinando de la tasa de suicidios en los países de Europa del Norte, el tema del frío, la depresión y todo esto. O sea, este tipo está hablando de algo que es obra de él. Este tipo está hablando de algo de lo que él fue, pero es que no es protagonista, fue actor principalísimo durante 10, 11, 12, creo que 12 o 13 años, ahora se me olvida la cuenta, como presidente de PDVSA e incluso compartiendo por primera vez en la historia, esto no había ocurrido nunca antes de que este geniecillo que es Rafael Ramírez apareciera en la órbita venezolana, compartiendo el cargo además de ministro de Energía y Petróleo con la presidencia de PDVSA, es decir, él se despachaba y se daba el vuelto y estuvo puesto allí por Chávez, acabó un país con la complicidad de Chávez, le puso a PDVSA a Chávez en las manos para que cada vez que a Chávez el insomnio le daba por hacer una elección, o sea, él resolvía el insomnio ese que tenía, con vaya usted a ver qué sustancia y con elecciones, porque Chávez todos los días inventaba una elección, y que para legitimar la democracia, bueno, Rafael Ramírez estaba a renglón seguido en la oficina de Chávez para ponerle a disposición los reales para que montara cualquier cantidad de circos de estos que nosotros conocimos en los últimos 10, 15 años. Con el tema de las elecciones a alcaldes, elecciones a gobernadores, elecciones presidenciales, referendo patatín, referendo patatán, elecciones a juntas parroquiales, bueno, no esas no, porque esas las eliminó Chávez. Pero en fin, cualquier cantidad de cosas que a Chávez se le ocurrían, Rafael Ramírez estaba allí. Tome usted, señor presidente, tome usted este martillo de Thor para que destruya. Y le puso a PDVSA en las manos a Chávez. Entonces este sujeto, que debería estar perseguido, no por la justicia venezolana, porque eso es un decir, eso no existe. En Venezuela no existe Estado de Derecho, ergo no existe justicia, ni va a existir hasta que no salga el chavismo del poder. Empieza a hablar y a pontificar como pontifica la otra, la inútil de la Luisa Ortega Díaz, recibida hace pocos años en la oposición, como recibido fue Henry Falcón,
como recibido fue en su momento Ismael García, como recibido han sido una parranda de inútiles que han metido en la oposición y que porque son la gran revelación del siglo, el regreso del siglo, el regreso de la liga, como en las grandes ligas o acá, el pelotero del año, y son una partida de batesquebrado que no le dan un guía a nadie. Bueno, este pontifica, acabaron con la industria. Sinvergüenza, ladrón. Ah, acabaste con la industria. Y ahora nosotros tenemos que comernos este mamón, con pepa y todo, mientras tú estás, no sé si en Italia, en Ecuador o dónde le están dando asilo a este ladrón en estos momentos. Para que el chavismo de paso, el que está acá, se divorcie también de él. Qué posición tan conveniente, ¿no? Donde él critica en abstracto y entonces el chavismo dice, no, él tampoco es de los nuestros. No, si lo tuvieron hasta ayer allí. Maduro ni siquiera lo sacó cuando comenzó a ser presidente de este país. Maduro lo puso en la ONU, nada más y nada menos, de embajador, de representante, porque era un tipo que además sabía tanto de política internacional, el delincuente que lo mandaron para Nueva York a hablar de los intereses de Venezuela. Y entonces ahora no es ni chicha ni es limolada, no, lo que sí es el ladrón. Como ladrones son la parranda de chavistas que acabaron con PDVSA. Entonces, bueno, esas son las cosas que nos toca a nosotros leer para entretenernos en un comienzo de semana como este, del 25 de mayo de 2020. Daniel, buenas tardes. Bueno, tenía más sencillo. No, tenía que decirlo. Tenías que decirlo. No podía callar. Y se puede decir más duro, pero no más claro. ¿Cómo estás? Bueno, mira, tú sabes que estaba escuchándote y ya estaba sacando cuentas. Porque yo la primera vez que tuve conciencia de la presencia en el mundo chavista de Rafael Ramírez fue en el año 2002, ¿ok? Cuando el hombre fuerte del petróleo en Venezuela, el jefe, el tacamajaca, era Ali Rodríguez Araque. Ali Rodríguez Araque era el que tenía el control del tema petrolero venezolano, es decir, Cuba, ¿no? Uh-huh. Y Ali Rodríguez tenía 2 o 3 secuaces principales. Uno era este señor Bernardo Álvarez, fue inclusive embajador de Venezuela en los Estados Unidos. Creo que falleció, no estoy seguro. No, sí, correcto, sí. Tanto Ali Rodríguez como Bernardo Álvarez fallecieron ya. Sí, están con Chávez. Uh-huh. El otro era Gastón Parra Luzardo, que fue el cartucho que se quemó aquel día cuando Chávez decidió nombrarlo presidente de PDVSA por encima de la meritocracia y todo lo que causó el 11 de abril, ¿no? Uh-huh. Y habían otros personajes adicionales allí, pero para ese entonces ya Ramírez estaba en un puesto subalterno en el organismo llamado ENAGAS, que era el Ente Nacional del Gas. Creo que luego le cambiaron el nombre a PDVSA Gas. Allí fue la primera vez que yo escuché de este Rafael Ramírez. Y hubo alguien que trabajaba allí que me dijo, mira, ponle cuidado a este señor, porque este señor es el niño de los ojos de Chávez en materia de estrategia petrolera junto a Ali Rodríguez y todos los demás. Y a partir de ese momento yo empecé a prestarle atención, para que tengas una idea. Sí, de hecho, en algún momento se dice dentro de los mentideros políticos del chavismo que Rafael Ramírez llega, yo no sé si él tuvo vuelo realmente en algún momento, pero él pensaba que muerto Chávez, él era uno de los llamados a suceder a Chávez y que de allí sobreviene incluso el problema interno con Maduro. Bueno, el problema es quizá un poco más amplio, pero evidentemente Rafael Ramírez tenía con qué correr dentro del chavismo. Y es que tenía con qué correr no porque fuese carismático, no porque fuese
un tipo especialmente bueno de escuchar, o sea, que tuviese masas populares que le acompañasen ni nada de eso, sino esencialmente porque la fortuna que acaudala Rafael Ramírez una vez que sale de PDVSA, una vez que deja el Ministerio de Energía y Petróleo, es una fortuna, bueno, inconmensurable, Daniel. Aunque claro, si nos ponemos a sumar ya veremos más o menos de cuánto es, pero son miles de millones de dólares, ni siquiera se sabe. Rafael Ramírez es probablemente, después de que termina toda esta película de la muerte de Chávez, uno de los hombres más ricos del chavismo. Y en política y más en la venezolana, el dueño de la caja de los machetes generalmente para aspirar a cualquier cargo dentro de la política venezolana es el que tiene dinero. Y en ese sentido se pensaba que Ramírez iba a tener mucho manejo. Maduro lo mandó como quien manda, como se hacía mucho antes, todavía se hace, con los que tú quieres pasar a retiro pero en cámara lenta, lo mandó a Nueva York como representante ante la ONU, como se hacía antes, ¿no? Que antes mandaban a la gente una embajada. Entonces, bueno, la embajada es que te mandaron para Siberia, pues te mandaron para el ostracismo. Así le hicieron y lo fueron sacando en cámara lenta hasta que, bueno, esas supuestas disputas ideológicas internas que no son tales, explotaron. Al final el problema siempre es el del poder. O sea, el tipo creía que podía más, Maduro le dijo, no, tú llegas hasta acá, y al final de cuentas esto se resume en una pelea entre bandidos, pues. Este controlaba el petróleo, hay otros que están acá que controlan otros negocios y se termina imponiendo la facción que tenemos ahora. Pero esos son los personajes. La visión de Rafael Ramírez, cuando tú dices la visión que tenía Chávez, la visión de Rafael Ramírez de la industria petrolera es una visión que esencialmente corresponde a una no contraloría. O sea, es abandonar el negocio petrolero. PDVSA empezó a reportar caídas, aunque él ahora hace propaganda y él dice, no, que en mi época sacábamos no sé cuántos millones de barriles de petróleo diario. Bueno, ¿y cuántos se sacaban? Yo le digo a este caballero, ¿cuántos se sacaban hace 20 años? Hace 25 años. Es la posverdad chavista en materia petrolera, Neymar. Porque fíjate que el gran planteamiento aquí, cuando se discute, cuando fíjate tú a dónde hemos llegado, ¿no? Ahorita estamos en medio de una gran tragedia. El país real anda corriendo de esquina a esquina buscando agua. No hay agua en Venezuela en los grifos. Hay una creciente preocupación por el tema del coronavirus. Están aumentando de forma exponencial los casos. Hay casos en zonas urbanas no vinculadas a esa teoría rodriguista de la importación de casos, sino se están presentando contagios en zonas urbanas, en el estado Vargas, en el estado Zulia, etc. Entonces, esa es la preocupación real. Frente a eso, aquí han creado una victoria y lo que es lo mismo crear una derrota, porque si hay una victoria es porque hay una derrota, con respecto al tema de los buques iraníes. Y en realidad, bueno, yo tengo una opinión con respecto a eso. Evidentemente, en materia de política exterior, toda moneda tiene dos caras y todo el mundo puede utilizarla en función de la propaganda a favor y en contra. El régimen puede decir que ha sido un gran logro. El antirrégimen puede decir que la entrada de los buques demuestra que es mentira lo que dice el chavismo con respecto a un supuesto bloqueo. Porque ellos se llenan la boca diciendo que en Venezuela no hay nada por culpa de los gringos. Y porque hay un bloqueo. Bueno, pero si hubiese un bloqueo no entran en esos buques. Si Donald Trump estuviese en guerra contra Venezuela, como ellos dicen en su propaganda, no entran en esos buques. Pero además de eso, frente a eso, yo veo que la respuesta o veo que en el otro bando lo que se está proponiendo es otra vez para variar un firmazo, en esta ocasión virtual, no para pedir que el régimen se vaya, sino para pedir que regrese el DirecTV. Entonces esas son las dos propuestas, las dos grandes propuestas políticas que hay en este momento en Venezuela. Una, armar una celebración nacional porque dejamos de ser un país exportador de hidrocarburos para pasar de ser un país mendigo de gasolina,
de un excedente que le queda por allí por el tema de la caída de la demanda a los iraníes, entonces nos los están vendiendo y eso no se va a poder repetir porque ellos tampoco es que tienen tantos excedentes, tienen un mercado interno de gasolina muy grande y tienen una complicación allá y los costos son muy grandes y se está pagando con oro y todo lo demás. Bueno, eso, ahí hay que crear una gran victoria. Y la respuesta frente a eso es recoger firmas para que regrese DirecTV. Mientras tanto la gente, los cuentos en Caracas son horrorosos. Lo que está pasando en el barrio Pinto Salinas de Caracas, en el sector Simón Rodríguez de Caracas, lo que está pasando en zonas como el 23 de enero, lo que está pasando en zonas, chicos, como, bueno, en Vargas ni hablar, lo que está pasando en Maracaibo, lo que pasa en la gran mayoría de los municipios del estado de Nueva Esparta. Vaya y usted, y dígale a una persona que anda viendo cómo demonios, lo que está pasando en Petare, chicos, en Petare le están cobrando $1 por tobo a los vecinos y $10 por pipote. De agua, no gasolina. Para llenar, para que la cisterna se los llene. Bien, vaya usted y dígale a uno de esos ciudadanos que anda viendo cómo demonios consigue agua para poder cumplir con lo mínimo en tiempo de pandemia, que es la higiene, y dígale que llegaron unos tanqueros iraníes. O dígale, mira, ven acá y firma para que vuelva a DirecTV. Y de paso gratis. Mira, no hay manera. No hay más, o sea, hay un divorcio sobre la realidad, sobre lo que es la realidad y sobre lo que es la fantasía. Yo creo que nos toca ir al corte ya, ¿no? Sí, vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con varios comentarios adicionales sobre, abordaste como 10 temas en un segundo. Vamos a ir a la pausa y volvemos con esos temas desarrollados. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Muchas cosas, Daniel. Vamos a comenzar por una que ha tenido a la opinión pública venezolana distraída en los últimos días, porque bueno, así somos y así nos va, como se llama este programa. El primer barco, el primer buque de estos provenientes de Irán, efectivamente ya llegó a Venezuela. Por cierto, estos que hablan, estos dos que están acá, estos dos cristianos, le habían dicho a usted que probablemente no iba a haber complicaciones con esto, con toda la campaña que se armó, creo yo, desproporcionada, a favor y en contra de que entraran, o mejor dicho, a favor y en contra no de que entraran, sino de la importancia de esto. Pero vamos a hablar un poquito más de la situación. El primer buque es el Fortune. De hecho, Tarek El Aissami ha dicho que lo estaban escoltando y lo llevaron hasta el Palito, en Puerto Cabello. Y probablemente, bueno, de ahí a descargar y todo este tema de poner
alguna carga de gasolina dentro de las estaciones de servicio del territorio nacional. 1.5 millones de gasolina, de barriles de gasolina se supone que vienen en cada uno de estos buques. Este es el primero y bueno, sobre esto, que es lo importante, o sea, sobre este hecho que tiene una importancia, sí, limitada también, empieza lo peor, que es entonces la campaña. Bueno, no, que Estados Unidos, no hizo nada. Bueno, ya se le había dicho a la gente, no se pongan a elaborar más, que si Trump iba a poner 40 barcos, que se iba a poner no sé cuántas patrulleras ahí para que iba a interceptar el barco. Ese no es el hecho, Daniel. Y la campaña que viene a sucesión de todo esto con el tema del chavismo, que es, mira, derrotamos al imperio porque pusimos un barco iraní en territorio nacional y no pasó nada, y bueno, y qué maravilla porque se arregló el problema. Ahí, así no se arregla ningún problema. Esto tiene una limitación en cuanto a la duración. Esto se supone que puede durar ahorita, que no hay mayor demanda de combustible en Venezuela, aunque esta es una cuarentena bien particular porque ya la gente comienza a salir, porque así somos, 40, 50 días. Si no es así, a un ritmo de consumo normal del parque automotor venezolano, se dice que son más o menos 20 días lo que dura este estipendio que le ha mandado el fantabuloso régimen de los ayatolá a Maduro, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo empiezo por el comienzo, Daniel. Aquí no se puede vender ninguna victoria, porque tú puedes hablar todo lo que tú quieras de las sanciones petroleras de los Estados Unidos, de las sanciones económicas en general. Pero Venezuela, mal que bien, al día de hoy es el primer país en reservas probadas de petróleo a nivel mundial. Venezuela es un país petrolero. De hecho, es tan petrolero que nuestro estado ni siquiera es un estado normal, es un petroestado. Nuestro estado vive del negocio petrolero, no tiene más nada de qué vivir. Ni siquiera vive de los impuestos, en teoría, de los ciudadanos. Vive del petróleo y reparte la renta petrolera. Esa es la historia de Venezuela desde hace más o menos 60 y tantos años, 70 años, por ponerlo en números redondos. ¿Qué ocurre? Tú puedes decir lo que tú quieras sobre estas sanciones, reitero, pero tú teniendo un país petrolero, tú teniendo un país que es el primero en reservas petrolíferas probadas a nivel mundial, tú no puedes justificar ante ningún país el hecho de que tú no tengas combustible, ni puedes pretender justificar de ahora en adelante que bueno, que aquí se va a paliar la demanda de combustible nacional venezolana a partir de sucesivos envíos de Irán o no sé, de la República del Pajarito, de la República Popular de no sé, de cualquier islita, de estos países insignificantes del mundo que te van a mandar. Claro, pero fíjate algo. Tú no puedes vivir así, que la derrota está implícita, Daniel, porque por pero más que tú quieras decir. Pero es que yo no pongo esto en función de victorias y derrotas, porque sería caer en la trampa de la propaganda. Que la propaganda está empujando hacia allá. Hacia el hecho de que esto haya sido una victoria porque llegaron los buques, tal. O el hecho de no, que esto fue una derrota porque derrotamos al imperio etcétera. Eso parece que hay que sujetarse a los hechos. ¿Cómo reacciona? ¿Hay alguna reacción frente a esto? Bueno, el New York Times hoy, periódico que no es republicano ni es pro Trump, en su primera plana, coloca lazos entre Venezuela e Irán a raíz del envío de gasolina a Venezuela de alta preocupación global. Lo que significa en el análisis que se hace, en el New York Times, entre otras cosas se dice que el tema ya no se puede ocultar, que ya no es una teoría de la conspiración, las vinculaciones entre el régimen venezolano y el régimen iraní, porque el hecho de que en uno de los peores momentos que cruza el régimen chavista a causa de la destrucción del país y de la imposición de su modelo por encima de las tumbas y por encima de las ruinas y por encima de los escombros, en el peor momento que sufre el régimen chavista, los ayatolás deciden tenderle la mano. Y eso le tienden la mano. Eso no lo hizo China ni lo hizo Rusia, lo está haciendo Irán. Y es ahí la preocupación. ¿Por qué? Porque Irán está sancionado por los Estados Unidos. Y porque además de eso las vinculaciones van más allá del tema petrolero.
aquí las vinculaciones entre el régimen venezolano y el régimen chavista han estado en el ojo de las autoridades internacionales por el tema de la legitimación de capitales y la utilización, algo que es especialidad de Hezbollah, la utilización de actividades criminales fuera de Irán para financiar las actividades en los países donde Hezbollah tiene capturado el Estado, como por ejemplo el Líbano. ¿Esto para dónde va? Esto va para una discusión larga que va a terminar cayendo en la campaña electoral de los Estados Unidos. Porque va a ser imposible que se hable de Irán sin hablar de Venezuela. Va a ser imposible hablar de Venezuela sin hablar de Irán. Como ya se habla de Cuba y se habla de Venezuela como un virus. Por supuesto, pero ¿qué ventaja tiene eso cuando llevamos al corte? Me gustaría de regreso quizás ahondar un poco más. ¿Qué ventaja tiene eso? Eso tiene grandes ventajas porque para lo que muchos piensan, la causa por la libertad de Venezuela no se puede casar con ninguno de los candidatos en liza, a pesar de que la política de Donald Trump ha sido, con respecto al régimen venezolano, una política de garrote, sin zanahoria, por cierto. Debe decirse que la política de Obama fue la que inauguró el tema de las sanciones con la famosa lista Clinton. Y si se introduce este tema de las vinculaciones entre el régimen iraní y el régimen chavista, eso va a significar algo importante en el futuro. Que independientemente, se tiene que quedar claro, que independientemente de quién sea el que esté en la Casa Blanca, las acciones de garrote sin zanahoria contra un régimen criminal deben continuar. Sea quien sea el presidente y sea cual sea el partido. Porque estamos hablando de un asunto de interés nacional de los Estados Unidos y de interés hemisférico. Porque Venezuela no se puede convertir en una centrifugadora de delitos vinculados con organizaciones terroristas internacionales como Hezbollah, como Hamas y como todas las que se atraviesen por el camino para ir en contra de la civilización occidental. Cosa de la que, por cierto, no sé si sabían, la gente del Partido Comunista de Venezuela, que por lo que veo son los comunistas antes, chicos, eran inteligentes, eran gente formada, que leía mucho. Yo no sé si los comunistas están al tanto, los comunistas venezolanos están al tanto de que el comunismo es un fenómeno netamente occidental. Porque el comunismo fue inventado, fue creado y su idea desarrollada para las sociedades industriales occidentales. Europa, fundamentalmente, déjame decirte. Entonces, yo no sé si sabe la gente del Partido Comunista de Venezuela que sacó un comunicado agradeciéndole al régimen iraní. Yo no sé si ellos saben que en Irán el comunismo está prohibido y a los comunistas iraníes los fusilaron a las primeras de cambio en la Revolución Islámica. Oye, qué idiotas son, de verdad. No, son unas plagas, chicos, son unas plagas. Por eso que yo les digo lo que son. Van a ser recordados como una flatulencia de la historia. No van a aparecer ni en los libros, chicos. Vamos al corte. Vamos al corte, ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM.
De vuelta y así nos va. De hecho, primero fue el Fortune en la madrugada del día de hoy, pero ya avanzada la mañana, hacia las 10, 11 de la mañana, entiendo que ya llegó el segundo de los buques, que es el Forest. Segundo buque también destino al palito, en el caso venezolano, de los buques iraníes. Interesante lo que tú estabas diciendo, Daniel, porque en ese entendido de cosas, independientemente de quién quede en la Casa Blanca después de noviembre, obviamente cada quien tiene sus preferencias personales. Las mías van con Donald Trump y su reelección. Después de todo esto, independientemente del desarrollo que cobre Venezuela, yo prefiero eso a que sea Joe Biden el que esté allí. Independientemente de todo ese asunto, casar a Venezuela con Cuba ya ha sido un avance en términos de la agenda de política exterior de los Estados Unidos. Ojo, y aquí es donde están las previsiones. Esto no significa ni una inmediata incursión militar ni en Cuba ni en Venezuela. Bueno, en Cuba ya la hicieron hace algunas décadas atrás. Esto no significa que va a venir ningún dron a hacer ningún milagro de nada. Eso no significa que uno malinterprete estas cosas, pero en temas de cómo se mueve, por lo que yo entiendo, Daniel, la política exterior de un país como los Estados Unidos, que cuando tú abres el tablero de Monopolio, tiene más o menos algo así como 200 casillas que jugar al mismo tiempo, pues tiene 200 problemas. Cuando tú simplificas uno de esos problemas, o mejor dicho, lo agrupas, en este caso, casándolo con Cuba, que es un problemón, para Estados Unidos sí lo es, no resuelto por ya más de 6 décadas, con el problema más urgente todavía, que es un problema como el del Medio Oriente, Irán, y las sanciones, y todo el problema con el régimen de los ayatolá y el fundamentalismo islámico allá, casarlo también con Venezuela. Bueno, eso te da, por ponerlo en un lenguaje criollo, más chances, te da un poco más de relevancia dentro de una agenda de prioridades, mira, que son infinitas, o sea que hay una cantidad de temas. Con respecto a eso, algo importante. Hoy, en Israel, este fin de semana, la noticia estuvo relacionada a un video, a propaganda de guerra que está haciendo Hezbollah, hablando de todo el despliegue misilístico que tienen en el Líbano para disparar desde el sur del Líbano a objetivos en Israel. El informe, lo que ha hecho Hezbollah con esta propaganda es indicar que están haciendo una guerra popular, pues la disposición de los misiles es en casas, en residencias, donde vive gente común. O sea, tú imagínate tú que tú vivas tranquilo en tu casa y llegues Hezbollah, te tumbe la puerta y te diga, permiso que voy para tu techo. ¿Y qué vas a poner? Te voy a poner unos misiles. Punto, te la tienes que calar. Tienen una fábrica de misiles cerca del aeropuerto de Beirut, según este informe. Y, por supuesto, como a esta gente no le importa la vida, sino que le importa es simplemente acabar con el mundo. Están, por supuesto, en este momento hay una gran tensión en la frontera norte de Israel, que es la fronteriza con el Líbano. Yo estuve allí en ese punto fronterizo, en el año 2017, cuando me correspondió ir allá el curso de periodismo en zona de conflicto, y recuerdo una cosa que no se me olvida. Yo estuve en la zona fronteriza y te muestran los soldados que ahí están, soldados muy jóvenes, por cierto, un capitán oficial de la Fuerza de Defensa de Israel que tenía, porque a mí eso me llamó mucho la atención, y yo le pregunté su edad. El capitán tenía 27 años y era jefe de la patrulla de la zona específica donde nosotros estamos, del hito fronterizo donde nosotros estábamos, y tenía bajo su mando a otros oficiales de menor rango, a otro oficial de menor rango y a soldados reclutas, todos por supuesto bien entrenados. El mayor era él, de 27 años. Y por supuesto tú le preguntas, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Porque son voluntarios, nadie lo está obligando. Y entonces él te dice y te cuenta por supuesto lo que significaba la vida
antes de la contención de los grandes atentados en territorio israelí. Pero lo que más recuerdo era cómo nos señalaban y nos mostraban cuáles eran los puntos que ellos tenían, por qué ellos estaban allí, cuáles eran los puntos que tenía Hezbollah, unas especies de garitas vacías, pero en territorio libanés, pero que estaban vacías. Los tipos despliegan unas garitas y unos puntos de ataque en territorio libanés. Ojo, Hezbollah es un grupo iraní. Metido en el Líbano. Metido en el Líbano, que tiene secuestrado el Líbano. Uh-huh. Entonces los tipos tienen unas plataformas como una especie de garitas que son terroríficas, una cosa negra ahí donde se ve escondido todo aquello, en distintos puntos que están vacías, para que en el momento en que corresponda, los tipos van, se posicionan, disparan y se retiran. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el análisis que hacen de la respuesta de lo que podría significar una guerra causada por Hezbollah contra el Líbano, significaría que el Líbano regresaría a la edad de piedra. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el Hezbollah le metió baterías de lanzamiento de misiles encima de conjuntos residenciales. Entonces, por supuesto, si te están disparando misiles desde un conjunto residencial y te están amenazando a tu población civil, ustedes saben lo que va a pasar allí. Ustedes saben a quién va a afectar la respuesta. Uh-huh. Y lo que eso va a significar. Hezbollah es un grupo terrorista de la peor calaña. Usan a gente inocente como escudos humanos. Y esa situación, para hacer todo eso, se financian con dinero negro proveniente. Antes lo hacían con dinero proveniente de asaltos, uh-huh, de grandes asaltos y todo aquello. Eso, por cierto, aparece si no recuerdo mal, en el libro de Norberto Fuentes, Dulces Guerreros Cubanos. Uh-huh. Aparece como uno de los grandes asaltos que hizo la OLP, la organización terrorista que dirigía Yasser Arafat. No, eso era una organización terrorista. Después le quitaron el rostro de terrorista porque el señor decidió pacificarse. Y tiraba besitos. Al-Fatah, es una organización terrorista. Habían tirado un asalto no sé dónde y se habían robado no sé cuánto en una reserva de joyería. Bueno, ¿tú sabes dónde estaba todo lo que se robaron? En Cuba. Ah, sí, lo estaban guardando allí. Lo estaban aguantando ahí mientras lo podían vender. Porque todos estos tipos son socios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las actividades ilegales, para los tipos poder tener dinero, por un lado. Por otro lado, las de Irán, porque Irán lo financia, pero ellos tienen que autofinanciarse. Entonces, ¿con qué se financian? Bueno, con el tráfico de opio de Afganistán. Y si están en Venezuela, ¿con qué se financiarán, creen ustedes? Vendiendo panelitas de San Joaquín. De harina pan. No, con panelitas de San Joaquín. Con panelitas de San Joaquín. Por la regional del centro, ellos tienen varios puestos, así. Entonces van vendiendo. Bueno, con piñonates de San Juan y allá de Fuentidueño, en la isla de Margarita. Oye, me hiciste recordar a los piñonates de Margarita. No son los piñonates, vale. Piñonates. Pero bueno, no me interrumpa, que estoy drenando odio. Fíjate tú. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que se ha detectado que a Hezbollah le encantan los sitios donde hay actividades criminales. Porque pone al servicio de grupos criminales, y así lo hizo en Colombia con la FARC, pone al servicio de grupos criminales su conocimiento en armas, en todas estas cosas, y sus redes de tráfico de armas, a cambio de tener espacio en actividades criminales que le permitan obtener recursos para seguir financiando la guerra del Medio Oriente. En tal sentido, usted no puede ver, usted que me escucha, usted no puede creer que es una cosa lejana. No, esos tipos están en Venezuela. Le dieron el control de una mina que se llama Las Rositas, que está en el arco minero, y eso lo denunció el diputado Américo de Gracia. Son unos tipos que no tienen empacho en asesinar a quien les dé la gana. Lo hicieron más de una vez en Argentina. Le tiraron 2 atentados. Uno a la Embajada de Israel en la Argentina y otro a la Asociación Mutual Israelita Argentina, por una cantidad, bueno, de muerte y de destrucción terrible. Y después mataron al fiscal que investigaba el caso, uh-huh, el fiscal Nisman. Ese caso está vivo. Y eso lo hizo Irán. Ah, bueno, a esos angelitos es que usted le está recibiendo la gasolina. Entonces, la otra cosa que yo quiero preguntar es, ¿de verdad la gente cree que van a ir mañana en Capanaparo, en San Juan de la Galdona,
en Maracaibo, en Valencia, en San Cristóbal, en Mérida, en Coro, en La Asunción, en el municipio Maneiro. Mañana, para allá a la estación de gasolina van a encontrar gasolina, porque llegaron los tanqueros. ¿De verdad hay alguien que crea eso? Bueno, ¿de verdad hay alguien que crea que va a poder ir a cargar gasolina como siempre, dejándole un billete de baja denominación al señor de la bomba y decirle quédate con el vuelto? ¿De verdad creen que eso va a volver a ocurrir? bueno, Diosdado dijo que no, que la gasolina no es para escuálidos, para empezar por allí. Bueno, yo no sé si es para escuálidos o es para chavistas, pero yo creo que Diosdado Cabello se equivocó cuando dijo eso, porque él debió haber dicho, esa gasolina no es ni para escuálidos ni para pendejos chavistas. Eso es esa gasolina es para nosotros guisar. Exacto. Para la eso es lo que van a hacer, guisar. Van a seguir cobrando a la gente en dólares. Las colas no van a desaparecer. Primero desaparece la gasolina que trajeron que las colas. Porque estamos hablando de una banda ponil. Y entonces aquí es donde vengo yo. ¿Cuál es la respuesta frente a eso? Vamos a recoger firmas para que vuelva a DirecTV. Por cierto, antes de irnos al corte. Ojo, y ojo. Oye, pero... Ojo, escúchame algo, discúlpame que te interrumpa. No. Respeto absolutamente la decisión de cada quien de firmar y de pedir que venga DirecTV, etcétera. O sea, yo no tengo problema con eso. Mira, yo recuerdo, yo una vez firmé para salvar al oso frontino de Mérida, una petición que hizo una asociación ambientalista, y recientemente firmé para que liberaran a una joven que estaba presa, por cierto, en Irán, y una recolección de firmas que estaba haciendo Amnistía Internacional, que estaba presa porque se negó a casarse con la gente que su papá la quería obligar. Yo eso, o sea, uno puede firmar ese tipo de cosas, ese tipo de peticiones, no hay problema. Yo lo que me preocupa es la respuesta efectiva que se le está dando al problema real, y el problema real no es ni la gasolina. El problema de la gente no es ese. El tema del agua y el tema de la expansión del coronavirus en Venezuela me parece gravísimo. Bueno, uno del que se ha hablado poco, ya tenemos que ir al corte, hablando de gasolina y de la gente, porque uno puede decir, fíjate, no, yo no gano en litros de gasolina, el típico meme, como se dice ahora, frente al problema del combustible. Bueno, pero es que usted la gasolina la requiere para que los alimentos sean puestos en su comunidad, en los comercios de su comunidad. Usted la requiere para desplazarse, así usted no tenga carro en el transporte público. O sea, la camionetica tiene que tener combustible, probablemente no sea gasolina, pero entonces es diésel. Entonces tiene que tener combustible porque los carros no andan solos. Pues. Entonces eso para quien no lo ve. Pero incluso, Daniel, si usted no se desplaza y usted se va a quedar en la casa, usted va a hacer cuarentena de por vida, usted tiene mucho real, no tiene que salir a buscar los reales en la calle, como decimos nosotros en criollo, y usted se va a quedar en su casa. Bueno, déjeme decirle, amigo mío, que usted más temprano que tarde va a tener un problema también por el tema de la producción de sustancias derivadas del petróleo. En este caso, el gas doméstico. Ese es un caso que viene, Daniel. Bueno, lo estamos viendo, una protesta. Ya están ocurriendo protestas porque el negocio de las bombonas, que ya venía mal, se está complicando. Y se está complicando hacia, ahora decir complicar es igual a dolarizar. Entonces, el negocio de las bombonas se está dolarizando. Acabo de leer en Twitter, yo no sé si yo leí mal, yo no tengo gas, la cocina de la casa no es de gas. Pero acabo de leer que una bombona de gas está por... Yo leí aquí, yo no sé si yo leí mal, lo que pasa es que me pareció una exageración. Que le estaban cobrando a una persona $60 por una bombona de gas, cargada, supongo yo, porque tú sabes que la bombona además tiene un precio sola. Bueno, ese es un problema que viene también, incluso para el que dice, a mí no me importa, porque yo no tengo carro, que vayan a matarse los que tienen carro. Bueno, el problema del gas incluso es correlacionado con todo este problema de la producción de combustibles. También, porque en el problema petrolero está implícito el problema de la extracción gasífera. Entonces, esta cosa nos termina tocando a todos, así no queramos. Y como digo complicación, también puedo hablar de eso que tú estás refiriendo cuando ya nos vamos a la pausa. El problema del agua. En Petare, después de una protesta multitudinaria, entonces tuvieron que mandar una cisterna. Esa es la respuesta ahora. ¿Pero qué pasa? Y estoy leyendo acá también. La cisterna, por supuesto, dolarizada. Y entonces todo el tema son los dólares para allá y los dólares para acá. No hay nada en Venezuela. Todo es una complicación. Todo es una escasez.
Las cifras de COVID, incluso las que se reportan oficiales, repuntando pero bárbaramente, y eso vamos a hablar después del corte. Vamos a esa pausa y ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Marcas SEAT, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Ya son 1.121 casos confirmados en Venezuela hasta el día de hoy. Hoy no hay reporte, ya pasamos la barrera significativa en términos numéricos de los 1.000 casos. 1.121. Y la última vez que hablamos de esto, creo, la semana pasada, quizás a mediados, hablábamos de 700 y algo más, llegando a los 800 casos. De manera que estamos hablando de por lo menos 350 a 400 casos nuevos en materia de contagios en Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo, Daniel, y yo quiero también hablar un poco para moderar expectativas de esto que tú has estado refiriendo durante todo el programa antes de irnos, de la famosa solicitud o petición online del restablecimiento de la señal de DirecTV Venezuela. Mira, la gente puede firmar y puede expresarse como bien le venga en gana. Esto es una medida absolutamente legítima en el sentido de que se quiera construir o articular un movimiento ciudadano que diga, mira, restituyan nuestro derecho, porque creemos que tenemos derecho. En este caso yo creo que no hay derecho a nada, porque el derecho es que media entre usted y una compañía privada de este tipo, si usted paga el servicio no lo paga. Bueno, ahora la gente dice, yo estaba pagando y se lo quitaron. Bueno, ya sabemos cuál era el costo del servicio en Venezuela. Pero todo el tema está para mí, Daniel, en medio de lo que pueda la gente sentir que hace o no hace para ayudar con la resolución de este problema, en las implicaciones reales. Y las implicaciones reales son las siguientes. Esta consulta que he visto que está rodando en Twitter y todo lo demás, es como diríamos nosotros en criollo, no vinculante. O sea, la empresa AT&T en los Estados Unidos y la propia DirecTV no tienen ninguna razón en términos de obligación legal para restituir o no esa señal. Eso queda de parte de ellos. Que usted firme o no firme, quizás articule un movimiento que suma a un agregado de personas que es muy importante, no sé cuántos miles se van a sumar a esta campaña, para un movimiento, lo que llaman una corriente de opinión o un escándalo de opinión, para decir, mira, hay gente que está presionando allí. Eso es en términos de protesta, como todo en el mundo democrático. Ahora, que usted porque firmen 1 millón de personas, eso implica, hay gente que es que cree eso, yo lo quiero explicar porque no me gustan las confusiones, que es que eso va a la empresa a tomarlo en cuenta a la hora de hacer sus cálculos, sus inversiones y va a traer otra vez la señal. No.
La señal de DirecTV en Venezuela es perfectamente restablecible, y voy a utilizar esa palabra tan rara que no sé ni si existe, o es perfectamente capaz de restablecerse si desde el lado y de manera unilateral los Estados Unidos, en este caso, la empresa AT&T decide emitir desde allá. Desde los satélites que tienen allá, ellos pueden emitir y estos aparaticos que tenemos nosotros acá captan la señal. Ahora, hay un pequeño problema. ¿Cómo van a cobrar el servicio? ¿Lo van a echar a pérdida completa? Entonces no lo van a cobrar. Es una decisión de la empresa. AT&T no es parte del Departamento de Estado. AT&T no es de Donald Trump, ni siquiera. O sea, Donald Trump es a la sazón de presidente, también es empresario en los Estados Unidos. Pero entre las empresas de Trump no está AT&T ni está DirecTV. Entonces, él no tiene ninguna capacidad de obligar a que esta empresa tome una inversión de ellos en un país X y diga, mira, nosotros vamos a exonerarles el cobro de este servicio y le vamos a mandar la señal gratis porque, bueno, nosotros nos interesa políticamente la repercusión que tiene esto. Eso tiene una repercusión política. O sea, si se manda eso desde allá hasta acá, ¿cuál es la repercusión política? Le estás mandando información a la gente. La gente va a poder ver canales internacionales de noticias, va a poder ver CNN, va a poder ver NTN24, va a poder ver una cantidad de canales que tenían incluso vetados ya teniendo la señal acá. Porque la mandas desde allá. Te bypaseas todo este caso de Venezuela y las restricciones. Vuelas los canales nacionales. Es lo que he leído de los expertos por allí. Pero eso no es plausible porque las empresas privadas generalmente hacen sus cálculos con base en el retorno de la inversión que van a tener. Y ya Venezuela no es inversión para DirecTV. Entonces yo quiero que la gente tenga mucha conciencia de esto. Si eso se decide, bueno, será porque el Departamento de Estado, Trump, los cabilderos de Trump, no sé, los cabilderos venezolanos de Guaidó, lograron persuadir, no sé cómo, a una empresa de que dejara de percibir millones de dólares porque, bueno, ellos quieren incidir en el cambio político en Venezuela a través de llevar... Pero si vamos al fondo de lo que está ocurriendo, yo siento que la sociedad venezolana lo que quiere es, dentro de esta, hay dos propuestas. Uno, pedirle a una empresa de los Estados Unidos que nos regale televisión satelital. Y la otra, pedirle al régimen de los ayatolás que nos mande gasolina. Es decir, Venezuela dejó de ser el país que iba por el mundo diciendo está barato, dame dos, porque su moneda valía. El país exportador, el país pujante, el país fundador de la OPEP, el país fundador de aquella política de decidir si se vendía más o se vendía menos petróleo para subir o bajar el precio, a ser un país con un pocillo de peltre en la mano esperando que le den limosna. ¿Tú te acuerdas que nos lo dijeron en este programa? Claro. Más de una vez aquí en este programa se dijo. Bueno, nos lo dijeron desde el pasado, incluso en un audio, Uslar dijo, Venezuela va a amanecer un día en el que va a estar tirada en una esquina mendigando sopa. Esa es la palabra de Uslar, creo. Vamos a hacer colas para tomar sopa, como en la... Viviendo la caridad internacional. Bueno, y aquí estamos, pero yo me niego a eso. Yo como ciudadano venezolano, yo me niego a mendigar. Hay una buena cantidad de ciudadanos venezolanos que no andan mendigando, que andan reclamando su derecho a tener agua, que andan reclamando su derecho, como hicieron los vecinos de San Bernardino, que descubrieron que les cerraban las llaves para hacer un negocio con la cisterna y hasta allá fueron a tener, hasta donde estaba la llave, en la zona cercana al Ávila. Y así hay casos. La cantidad de... Bueno, si se pudiese tener un conteo diario de guardias nacionales y policías cacheteados por la gente en la cola por la gasolina, pero yo no te quiero ni contar. ¿Por qué? Porque eso no le llega, y le llegan a uno los videos y le llegan los cuentos. ¿Por qué? Porque la gente está harta. Porque la gente está harta. Y hay otra cosa adicional cuando ya nos vamos. Señores militares y policías, atropelladores del pueblo. El virus no le importa el uniforme. Le tiene sin cuidado. Así que piensen ustedes también en el asunto, porque el hecho de no tener agua, la falta de higiene, el hecho de no estar bien alimentado, etcétera, son toda una serie de situaciones que causan un mayor riesgo. Y el venezolano, cuando siente que está en riesgo, le importa muy poco que usted tenga 4, 5, 6, 7, 10, 25 soles en su solapa, ¿sabes? Así que cuidado. Nos vamos por el día de hoy. Gracias por estar allí. Les pedimos que por favor vuelvan mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó.